Bueno, ahora vamos a empezar a profundizar un poco con los tipos de datos. Ya explicamos que al crear una tabla debemos elegir la estructura adecuada, esto es, definir los campos y sus tipos más precisos, según el caso. Por ejemplo, si un campo numérico almacenará solamente valores enteros positivos, el tipo integer con el atributo unSignet es el más adecuado que, por ejemplo, un float. Hasta ahora hemos visto tres tipos de datos: el varchar, el integer con y sin signo, y el float con y sin signo, teniendo en cuenta que no conviene en realidad ya utilizar un signo para el tipo de datos float, y hay más tipos, incluso subtipos para este. Los valores que podemos guardar son de tipo texto, numéricos, fechas y horas. Vamos a ver otros tipos como los conjuntos y los valores null. Nos vamos a concentrar en los tipos de datos de tipo texto. ¿Sí? Para los tipos de datos texto, eh, para tipos de datos texto usaremos cadenas de caracteres. Las cadenas se colocan entre comillas simples. Podemos almacenar dígitos con los que no se realizan operaciones matemáticas. Por ejemplo, códigos de identificación, números de documentos, números telefónicos. Tenemos los siguientes tipos. Dentro de los tipos de datos texto podemos definir el que ya hemos visto: varchar define una cadena de caracteres de longitud variable en la cual determinamos el máximo de caracteres en el argumento x y que va entre paréntesis. Su rango va entre 1 y 65.555. También, en vez de varchar, tenemos otro que es char. Define una cadena de longitud fija. Su rango va entre 1 y 255 caracteres. Si la cadena ingresada es menor a la longitud definida, por ejemplo, cargamos Juan en un char de 10, almacena o reserva espacios en blancos a la derecha. Tales espacios se eliminan al recuperar el dato. Un char de 10 ocupa 10 bytes siempre, pues al ser fija su longitud no necesita ese byte adicional donde guarda la longitud. Por ello, si la longitud es invariable, es conveniente utilizar el tipo dato char. Caso contrario, el tipo varchar, o sea, cuando cargamos datos de distintas longitudes de caracteres, conviene utilizar en realidad el varchar. Y cuando todos coinciden, conviene utilizar el char y darle el tamaño de la cantidad de caracteres que tiene. Ocupa tantos bytes como se define el argumento x. Si ingresa un argumento mayor al permitido 255, aparece un mensaje indicando que no va a permitir mayor de ese valor. Y ya vamos a ver que hay otros tipos de datos que llaman VLOP o TEC, que permiten bloques de hasta 60.000 caracteres o más. Ya vamos a ver los tipos de datos TEC o VLOP y sus variantes. Esto no lo vamos a ver ahora. Nos ocuparemos precisamente de los varchar y los char. Cuando conviene utilizar varchar, como hemos venido trabajando, o char. Para los tipos que almacenan cadenas, se asigna una cadena de caracteres de mayor longitud que la permitido definida. La cadena se corta, o sea, no podemos guardar en un varchar de 10 más de 10 caracteres. Tenemos que cargar hasta 10 caracteres. Según la versión de MySQL, o no permite la entrada o corta la cantidad de caracteres que se va a cargar. Es importante elegir el tipo de dato adecuado. En el caso el más preciso, por ejemplo, si vamos a almacenar un carácter, conviene utilizar siempre char de 1, que ocupa 1 byte, y no varchar de 1, que ocupa 2 bytes. Vamos a probar crear char y varchar. Pasemos a MySQL Workbench. Vamos a crear, bueno, primero borramos la tabla si existe visitantes. Creamos la tabla visitantes y definimos campo nombre, varchar de 30. Campo edad, integer, unSignet. Sexo, char de 1. Anteriormente, como no conocimos el tipo de dato char, pusimos sexo de tipo varchar de 1. Funciona exactamente lo mismo, pero es más eficiente, reserva menos espacio en disco si lo definimos char de 1 y no con el tipo de dato varchar. Domicilio, varchar de 30, ciudad, varchar de 20, teléfono, varchar de 11 y monto compra, float. Le hemos agregado porque las versiones anteriores de MySQL permiten, inclusive esta versión 8 permite el unSignet, pero está desaconsejado a usar a futuro. Eso lo podemos comprobar fácilmente cuando acá nos muestra un warning para el tipo de dato unSignet. Si le sacamos el unSignet va a desaparecer. Por supuesto que vamos a permitir cargar valores negativos en el monto de compra, pero eso lo vamos a resolver más adelante con otras técnicas para verificar que se carguen solamente valores positivos.
Bueno, acá esto es entonces importante. Cuando yo sé que, por ejemplo, no hay más que un carácter, se va a cargar siempre en este campo, conviene definir char y no varchar. Si tuviera que cargar, por ejemplo, número de documento y todos los números de documento son de 8 caracteres, entonces convendría que al documento hacerlo de tipo char de 8 y no varchar de 8. Todos los campos documentos siempre van a almacenar 8 caracteres, los más adecuados a hacerlo char de 8 y no varchar de 8. Veamos un problemita. Dice, una concesionaria de autos vende autos usados y almacena los datos de los autos en una tabla llamada autos. Elimine la tabla autos si ya existe. Vamos a drop table is exit autos. La creación de la tabla tiene que tener los siguientes campos. Como la patente siempre van a ser 6 caracteres, conviene hacerlo char de 6. Fíjense que las patentes siempre tienen 6 caracteres, 4 letras, 3 letras y 3 números. Entonces lo más adecuado, en vez de ese tipo varchar de 6, es hacerlo char de 6. Es más eficiente porque yo sé siempre que va a tener 6, va a ocupar 6 caracteres. Entonces pasemos a copiar. Luego definimos la marca, varchar de 20, modelo. El modelo que guardamos un año, que nunca operamos matemáticamente, por ejemplo, lo podemos definir char de 4. El precio lo hemos hecho float unsigned. Acuérdense que el unsigned podemos o no disponerlo, porque en versiones futuras no va a tener sentido. Pero según qué versión esté utilizando MySQL, perfectamente válido. Insertamos estas filas, podemos mostrar los contenidos de la tabla autos. Ejecutemos todo este lote de comandos. Como vemos, se han ingresado 6 filas en la tabla y hemos hecho la impresión. Hemos elegido que la patente es char de 6. No puedo cargar más de 6 caracteres. Si yo trato de cargar más, vemos de que data too long, columna patente, entonces no se inserta. ¿Sí? Si vemos, se detuvo en este insert. No ejecutó los otros insert, ya que acá estoy tratando de cargar más caracteres de los que se puede. En esta versión de MySQL se detiene y no sigue ejecutando comandos. No podemos insertar en los tipos de datos char o varchar mayor cantidad que el espacio reservado. Hemos definido acá campo patente tipo char y no varchar, porque la cadena de caracteres siempre tendrá la misma longitud, 6 caracteres. Con esta definición ocupamos 6 bytes. Si lo hubiésemos definido tipo varchar de 6, ocuparía un byte más. Lo mismo sucede con el campo modelo, en el cual almacenamos el año. Necesitamos 4 caracteres fijos. Para el campo precio definimos un float sin signo. Tengamos en cuenta que eso en versiones nuevas de MySQL no va a ser conveniente. Por ejemplo, seleccionamos todos los autos del año 1990. Bueno, vamos a volver a ejecutar completamente y vamos a mostrar los autos del modelo 1990. Como es un campo de tipo char, deben estar las comillas acá simples. Seleccionamos todos los autos con precio superior a 50.000. Como vemos, acá son esos dos únicamente los autos mayores a... Bueno, en realidad tendríamos que ver todos los autos. A ver, vamos a hacer primero imprimir. Vamos a imprimir todos los autos. Y como vemos todos los autos, yo quiero imprimir ahora todos los autos con precio mayor a 50.000, que son 1, 2, 3 autos con un precio mayor a 50.000. Acá están los 3 autos. Hemos impreso todas las filas de la tabla autos cuyo precio sea mayor a 50.000. Bueno, con esto hemos resuelto este problema propuesto, y la idea es que abajo de este video hay un enlace hacia otros ejercicios que deben tratar de resolver y concentrarse en estos tipos de datos texto, y específicamente entre los char y varchar, las diferencias, semejanzas, ventajas de uno con respecto al otro y cuándo utilizar uno u otro. Gracias.